Tenemos nuestro proyecto que es gestión CADUM y vamos a empezar a trabajar por el paquete controlador. La primera acción es crear una nueva clase que se llame controlador categoría. Controlador categoría y una clase normal lo vamos a crear. Bueno, como dijo, son el controlador vendría a ser las que va a tener las clases que se van a relacionar entre el modelo, la vista y el lado, ¿verdad? Esos tres modelos de capa va a tratar de va a tratar de organizar de acuerdo a cómo nos vamos a lidiar con las cargas de datos. En este caso, el modelo necesariamente tenemos que inicializar, que sería categoría categoría y lo vamos a llamar modelo. En este caso necesitamos también de la vista, creo que se llama registro. Bueno, acá está. Nuestra vista se llama ventana categoría. Ventana categoría. Y lo vamos a llamar vista. También necesitamos de nuestro DAO. En este caso, categoría DAO va a ser la función de hacer el insert, el update y otras funciones que van a estar, que están separados obviamente, ¿verdad? ¿Por qué está separado? Por responsabilidad de que exclusivamente dentro de esa clase se va a ejecutar sentencias SQL, ¿verdad? Bueno, principalmente nosotros tenemos tres, tres clases que van a estar unidos dentro de nuestro controlador. En este caso de categoría es el modelo, la vista y el lado. Vamos a crear control espacio, creamos nuestro constructor y nuestro método main. Primeramente vamos a preparar para que se pueda ejecutar y probar ya a la par nuestro código. Primeramente yo tengo que inicializar mi vista. Mi vista es una clase, entonces yo le tengo que llamar a mi vista. Aparte de llamar a mi vista, yo le tengo que hacerla visible. .set visible true. Después tengo que inicializar mi modelo. Entonces le digo modelo y sigo la new categoría y mi DAO. En este caso DAO va a ser igual a new categoría DAO. Ahí ya tengo ya la vista, el modelo y el DAO. Entonces si yo ejecuto, como ven, este se lleva acá y lo que está dentro de este cuadro es lo que va a ejecutar mi método main. Si ustedes se fijan, esta llave de abertura y de cierre es lo que va. En síntesis son 4 líneas de código que va a estar ejecutando mi programa. Entonces cuando yo le doy clic derecho, ejecutar run as Java application, me tiene que levantar la vista de mi categoría, exactamente. Entonces no ejecuta ninguna acción. Vemos si ejecuta. En este caso voy a ejecutar otra vez. Nuevo, modificar, eliminar, cancelar.
Bueno, cancelar ya tiene algunos eventos dentro de nuestra vista. En este caso, lo primero que yo tengo que tener claro es que las funciones que vamos a ejecutar de acuerdo al DAO. En este caso, vamos por lo primero. Yo quiero hacerla ejecutar este método que está en mi categoría DAO y dentro de mi controlador. Entonces yo voy a crear a la par un botón nuevo. Perdón, un método nuevo que es privado. Entonces acá yo lo tengo que y mirándome de a cómo podría hacer ejecutar o cómo ha de hacer la función que tiene que hacer. Entonces vamos a verificar otra. Bueno, cómo tiene que trabajar. Al darle nuevo, yo tengo que cargarle el valor que retorna este método del DAO. Al darle acá con esta vista, con este botón nuevo, yo tengo que cargar en este apartado, en este cuadro. Por ejemplo, si no tengo todavía un dato, tiene que cargarme uno acá. Internamente él ya tiene que cargar. Obviamente que este botón yo tengo que recibir como un evento. Eso más adelante. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que estos botones están dentro de la vista y si yo quiero darles algunos eventos, yo tengo que acceder a mi vista. Entonces vamos a preparar los botones primeramente. El primer paso para preparar los botones es implementar una interfaz que es Action Listener, y al darle clic sobre el error me pide para agregar el Action Performance. Perfecto. En este caso me creó acá arriba. Voy a borrar el método nuevo para no confundirle. Entonces acá yo voy a ordenar. Yo implemento esta interfaz. Al darle clic sobre el error me crea esta función, ¿verdad? Este método que es donde yo voy a recibir todos los eventos que ocurra dentro de algunas vistas que yo voy a tener obviamente acá instanciado. Bueno, el siguiente paso es crear. Primer paso es configuración de eventos para los botones. Bueno, primeramente si yo tengo algunos botones que están en una clase que se llama ventana categoría, donde yo instancio en esta parte, entonces yo tengo que acceder a esta variable que sería mi vista punto get b nuevo. No me accede. Esto es probablemente por el modificador de acceso al método. Bueno, el modificador de acceso al método es el método donde se declara ese componente, y como atributo, como modificador de acceso, que vendría a ser la primera palabra donde se instancia, se crea el botón, está en privado. Entonces lo tenemos que ponerle en public. Primero yo voy a acceder a mi ventana categoría. Yo tengo que tener los botones. Bueno, tengo 3. Bueno, lo que primero tengo que hacer, continuando con la clase, vamos a mirar primeramente nuestro diseño. Veremos que tenemos que cambiar la propiedad, el modificador de acceso, ¿verdad? En varias de las clases siempre estuvimos hablando de los métodos, ¿verdad? En este caso, los métodos
tiene los modificadores de acceso, ¿verdad? En este caso, este es un botón. Este es un botón que está en esta parte. No tiene una variable local como lo que es esta variable que sería el texto, el textual. En este caso, un botón se crea directamente dentro de nuestro constructor, lo que imposibilita, ¿verdad? Imposibilita acceder a ella, ¿verdad? A través de sus métodos getter and setter, si es que las se crea, ¿verdad? En este caso todavía no hay ningún método de acceso, ¿verdad? En este caso yo voy a crear ahora un getter and setter de los tres que tengo como atributo de la clase, ¿verdad? En este caso la descripción, el ID y la observación. Si yo accedo, si yo creo el método get y set de mi campo de texto, lo que estoy haciendo es que le doy la posibilidad a este componente a través del método get como este y a través del método set pasarle parámetros como el set o recibirlo como parámetro como es el get. Una prueba rápida es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, si yo le digo acá en mi vista dentro de la clase controlador, lo que yo voy a hacer es voy a acceder a mi text field. En este caso yo tengo tres, ¿verdad? Entonces get id, get descripción y la observación, ¿ven? Entonces específicamente si yo le agrego los métodos getter and setter de los componentes, yo puedo acceder desde mi controlador. Entonces lo que voy a necesitar ahora es tenerlo como variables de mi clase, como atributos. Como ven acá yo tengo 3 y esos 4 o 5 botones tengo declarado dentro de mi constructor. En este caso yo voy a cambiar, voy a ponerlo como atributo de mi clase vista los botones, ¿verdad? Voy a seleccionar, si no me equivoco es este, es lo que me habilita para exactamente. Bueno, ahí sí ya tengo al botón nuevo como atributo de mi clase ventana categoría y seguidamente ya puedo hacerle sus métodos getter and setter para poder acceder a sus propiedades a través de otras clases. Con este método get, a través de este método yo puedo acceder a mi botón. En este caso yo le tengo que hacerle a todos este procedimiento para poder agregarle. Voy a seleccionar todo, no me habilita. En este caso tengo que hacerle de a 1, le doy como atributo, le doy como atributo, le doy como atributo, le doy como atributo de la clase. Si ustedes se fijan dentro del código, todos ya aparece, ya figura como atributo de la clase. El nuevo, el cancelar, el modificar y eliminar. Modificar también. Entonces en el último lo que faltaría para poder terminar nuestra vista, para que se adecue a nuestro requerimiento, lo que vamos a hacer es a cancelar, perdón, tengo que agregarle los métodos getter and setters para los 4 que falta. Muy bien, guardo
me voy a mi controlador. Primeramente yo tengo que saber que get b es lo que me va a estirar con el b, porque son botones. En este caso ya me aparece ya los botones de cancelar, eliminar, guardar, modificar y el nuevo de la clase ventana categoría. En este caso yo voy a probar con 1, y como es una interfaz que se implementó a mi botón, yo quiero que se inyecte las acciones que se van a implementar en esta parte. Entonces, bueno, vamos a repetir el procedimiento. Primero lo que hicimos es implementar una interfaz. Le agregamos el método de la implementación. El siguiente paso era configurar el evento para los botones. En este caso yo tengo la interfaz, implemento el método que va a implementar las acciones del Action Performance, y yo le tengo que inyectar a mis botones. Entonces yo le doy get nuevo punto set punto add action listener, le doy this con la palabra reservada this. Le digo que dentro de esta interfaz, dentro de esta clase, se implementó una interfaz que es para mantener las acciones de los botones y que se van a agregar en este apartado. Si yo guardo, no me da error. Bueno, el siguiente paso es recibir la inyección o los eventos que se genera dentro de la vista en nuestro controlador. Entonces, en esta parte lo que vamos a hacer es crear una condicional if, donde la fuente del evento tengo que compararle entre los cuales que tengo configurado se está ejecutando, se está recibiendo los eventos. Entonces este método es lo que verifica la fuente del evento, donde ocurre tal evento, y yo tengo que compararle que si realmente el evento ocurrió en mi botón B nuevo, ahí es lo que tengo que ejecutar el método que tiene que hacer este método, que es el botón nuevo. En este caso yo tengo que crear un método que se llama nuevo para ejecutar. Entonces le digo nuevo y ya me crea el método. En este caso es un método dentro de la clase y le llamo desde la condicional, donde se verifica si la fuente del evento coincide con el botón de que yo quiero ejecutar tal método. Bueno, seguidamente tenemos que ver qué función tiene que cumplir este método. En este caso, la función de este método es que al darle clic sobre el botón nuevo, consulte en la base de datos el último código y que le sume más 1. Entonces tengo que cargar a mi campo de texto, que es el ID o el código para nuestro modelo o para nuestro registro. Bueno, entonces yo accedo a mi vista, que es el getTID, y con el setText le paso un texto, en este caso un texto 1. Entonces yo guardo y
haciendo una prueba, tengo que verificar si efectivamente cumple la función que tiene que hacer. Tiene que hacer una consulta y cargarlo a través del setText dentro de esta variable que está en nuestra clase ventana categoría. Nuevo, si yo borro y le doy a nuevo, me carga el texto que yo le pasé. Es un texto estático, pero lo que yo quiero en realidad es que el texto que retorna el método nuevo de la clase DAO, en este caso yo tengo mi clase DAO que se llama DAO punto y el método nuevo, como que está dando un error, es por el tipeo de datos. En este caso el tipo de dato que yo le quiero pasar como parámetro es un tipo de dato entero, y lo que el método requiere o que tiene que recibir es un tipo de dato string. Entonces lo que voy a hacer es un parseo o un artificio para poder que el editor pueda reconocer que es un texto. Entonces si yo le doy nuevo, vamos a ver qué error me da. Nuevo 0 y dice no existe la base de datos gestión Kadum. Entonces primero yo tengo que ver mi conexión gestión Kadum, si hay una tabla que admin, tengo que ver gestión Kadum, hay una base de datos relacionada, conexión helper, tengo que ver mi conexión proyecto gestión Kadum, verificar la conexión manager 5432 gestión Kadum con Ns. Entonces si yo pruebo otra vez nuevo, efectivamente me trae el primer ID o el primer registro que yo voy a guardar, que es un código 1. Y si le ponemos un datos o un registro a nuestra base de datos con un código, y si guardamos y si volvemos a ejecutar, me tiene que traer 2. Perfecto. Bueno, ya tengo funcionando el botón nuevo. Ahora lo que yo tengo que hacer es tratar de guardar. Entonces hago el mismo procedimiento, this.vista.get guardar. Le agrego, le inyecto la interfaz para esta clase. Seguidamente en el método donde se implementa la interfaz ActionListener hago una condicional donde yo verifico la fuente del evento, que en este caso es para mi botón guardar, get vista.get guardar, y hago que me ejecute un método guardar. Acá hay un error, voy a tratar de crear el método y ya me crea el método guardar. Bueno, lo que tiene que hacer el botón guardar es agarrar estos datos que están acá, el ID también, meterlo dentro de un modelo y enviarlo dentro de la clase DAO, que es el encargado de hacer la sentencia SQL. En este caso tengo que pasarle acá al método guardar, y el método guardar de la clase DAO es lo que se encarga de hacer la sentencia SQL para
poder guardar dentro de la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es atrapar dentro de nuestro controlador lo que tenemos en la vista acá en esta parte. Entonces me voy en mi controlador al método guardar. Lo que hago es cargar el modelo en sí de categoría de los datos que como corresponde. Entonces yo le llamo a mi modelo .set id y le cargo el id que tengo en este caso es 2222. Entonces accedo a mi vista a ese cuadro de texto que se llama getTid.getText. Con el método getText lo que internamente hace Java es agarra los datos que contiene ese componente. En este caso es un cuadro de texto. Bien, ahora lo que vamos a necesitar es el mismo procedimiento como tratar de que el tipo de datos sea igual o lo que corresponde para poder guardar. En este caso no conviene, es un texto lo que queremos pasarle y el parámetro que tiene que recibir es un entero. Entonces voy a cortar y lo voy a convertir, lo voy a parsear, convertir. Voy a usar la clase integer.parseInt, le paso el parámetro y los restos ya el mismo procedimiento. Le hago, lo capturo desde mi vista con el descripción, se llama el siguiente campo que yo quiero cargar en mi modelo, .getText. El siguiente vendría a ser mi modelo setOBS. Accedo a mi vista, accedo al componente getOBS, getObservación, .getText. Con este método ya tengo los tres datos que van a encargar la carga del modelo categoría. Categoría. Bueno, el siguiente paso es, una vez que he cargado todos los datos que tiene mi vista, el 22, este valor y el siguiente valor, yo tengo que enviarle a mi DAO el modelo. Entonces en este caso le digo a mi DAO el método guardar y le paso el modelo. En este caso yo guardo, tiene que imprimir en consola registro guardado. Entonces ejecuto mi controlador, le doy OK, le cargo un nuevo valor para mi ID, cualquier valor. Si le doy guardar, registro guardado. Efectivamente, si nosotros verificamos en nuestra base de datos, vamos a encontrar el registro que se guardó. Entonces el siguiente paso es hacer que funcione. El siguiente paso, vamos a mirar dentro del, después de guardar, tiene que actualizar y actualizar recibe un parámetro también de tipo categoría. Entonces lo que vamos a hacer es algo similar, vamos a seguir el mismo procedimiento. Yo tengo que obtener mi botón modificar,
le agrego, le inyecto la interfaz, el evento, hago la configuración. El siguiente paso es realizo la condicional, verifico la fuente del evento donde ocurrió y tengo que verificar si es del botón modificar. Una vez verificada, ejecuto el método modificar registro. No tengo el método, lo voy a crear método, y lo que voy a hacer es copiar las dos líneas o las tres líneas que tengo acá en esta parte, y el modelo lo voy a enviar a mi clase DAO, pero dentro del método actualizar. This.categoría this.dao.this.modelo. Ahí tiene que actualizar. Entonces si volvemos a ejecutar, sabemos que ADSFDF es el registro número 2. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar, pasarle como parámetro 2 el ID. Lo que va a hacer es va a modificar el que tiene el registro como ID 2. Entonces le voy a cargar bebidas, categoría de lácteos no posee observación, y si yo le doy modificar, registro actualizado. Y si verificamos, en este caso este registro tiene que modificar, y si yo le doy actualizar, perfectamente actualiza. Bueno, el siguiente paso es hacer que se elimine, en este caso eliminar. Abrimos nuestro controlador, el mismo procedimiento, le agregamos la inyección de nuestro eliminar, el evento. El siguiente paso es hacer la condicional, verificar la fuente del evento, si realmente es del botón lista get b eliminar, y si realmente coincide, entonces ejecutamos el método que vamos a crear, eliminar. Lo vamos a crear, método. Bueno, en este caso lo que va a hacer es va a agarrar lo que tiene actualmente el ID, solamente el ID que tiene este campo de texto, y lo va a enviar al método eliminar de nuestra clase de DAO. Entonces le digo mi clase de DAO.eliminar, y yo le voy a pasar el parámetro de tipo entero, pero de mi vista, que es el componente del código que va a ser el que va a eliminar. En este caso le digo a mi vista .getTid.getText. Me está dando error, es por el tipo de dato. Voy a cortar, voy a parsear usando la clase integer parseIn, le pego y ya puedo probar si realmente elimina. Registro eliminado. Si yo ejecuto mi controlador, si le doy un código 1, le doy eliminar, registro eliminado, verificamos en nuestra base de datos. Si yo le doy actualizar,
desaparece el ID1. Perfecto. El siguiente paso es modificar, eliminar categoría DAO. El siguiente paso es hacer una consulta por ID. Lo que vamos a hacer ahora es consulta por ID. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la consulta? La consulta vamos a hacerlo de una forma en que nosotros podamos ingresar cualquier código o un número cualquiera. Al darle enter, tiene que hacer la consulta dentro de la base de datos y cargarlo como corresponde, de acuerdo al ID que le pasamos como parámetro. Entonces vamos a manejar otro tipo de evento. Entonces ese tipo de evento, lo que vamos a utilizar es los eventos que son del kRealese, kTip y kEnter. Bueno, el evento que vamos a utilizar se llama KListener, interfaz. Lo que vamos a utilizar es una interfaz que se llama KListener. Entonces esa interfaz lo que va a realizar va a atrapar cuál tecla o cuál de las teclas se está presionando dentro de nuestro teclado. Entonces lo que vamos a hacer es agregar primeramente el evento, la interfaz. Después tenemos que agregarle el método que se va a implementar. En este caso son 3 métodos. El kPress es para cuando queremos ejecutar alguna función presionando una tecla específica, como el enter, el escape, la función y el control. kRealese es un método para ejecutar cuando se presiona cualquiera de las teclas que tenemos disponible, y el kTip es en el caso que queramos que solamente se pueda utilizar las teclas numéricas. En este caso vamos a utilizar el primero de la lista, el kPress. El mismo procedimiento, en este caso la configuración de los eventos para las teclas, ¿verdad? Para las teclas. Entonces le damos this.vista.getTid.add kListener, add kListener, y le pasamos como parámetro this. En este caso ya tenemos configurado, inyectado la interfaz add kListener dentro del cuadro de texto TID. Bueno, el siguiente paso lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar cuando se presiona una tecla específica. La primera condicional es verificar la fuente del evento donde se ejecuta tal evento. Entonces getTid. La segunda condicional es que si el código de la tecla getKeyCode sea igual que kPress, que event sea igual que kPress, que listen, que event punto pk enter. Si la tecla
o el código de la tecla sea igual a la tecla Enter. En ese caso, el mensaje tiene que imprimir: se presionó la tecla Enter. Y ahí ejecutar la función de consultar por ID. En este caso, ahí creamos el método consultar por ID. Bueno, primero vamos a ejecutar y ver si realmente detecta que se presionó la tecla Enter. Se presiona la tecla Enter. Entonces recibe el evento donde se presiona o la tecla Enter. Me voy al método y lo que voy a hacer es del código que yo ingrese en esta parte donde está el ID de la categoría, voy a atrapar en una variable y lo voy a enviar a mi método consultar. Entonces this.dao.consultar id y recibe un parámetro de tipo entero y lo voy a enviar desde mi vista al componente id.getText. Lo que va a hacer es va a atrapar los datos que tiene este componente, en este caso el código 2. Al darle enter va a ejecutar. Entonces acá hay un error, es por el formato del tipo de datos. Voy a cortar, voy a parsear y ya está. Bueno, este es un método que tiene como retorno un objeto de tipo categoría. En este caso va a retornar un modelo. Entonces lo que voy a hacer es cargarle directamente a mi modelo la respuesta que me va a enviar el método consultar por ID, que recibe el parámetro el ID de la categoría. Bueno, en este momento ya tengo preparado mi modelo, ya hago la consulta, lo tengo como respuesta un modelo que el método consultar me devuelve, y la única cosa que me falta es cargar a estos componentes los datos como corresponde. Entonces lo que voy a hacer es me voy a mi vista, al componente de descripción le hago un set text, le quiero pasar, entonces es un set text, le quiero pasar un texto. ¿Y de dónde le voy a pasar el texto? Lo voy a pasar desde mi modelo, en este caso es modelo get descripción. El siguiente paso vendría a ser para mi observación, le voy a pasar un texto, le doy un set. ¿Y de dónde voy a pasarle? Desde mi modelo observación. Y vamos a ejecutar y probar. Tenemos dentro de la base de datos, tenemos un código 3, tengo cárnicos, no posee categoría, otro código 4, vidas, no posee. Perfecto. Ahora voy a cerrar todo, cerrar. Voy a ejecutar. Todo.
consola, ahí, ejecuta, le doy un código que exista dentro de la base de datos, el código 3, le doy enter y hay un error. Bueno, vamos a mirar el error. Dice el método dentro del prepare statement sobre la consulta. Verifico el error. Voy a mirar. Execute query. ¿Por qué esto? Bueno. SL asterisco from categoría cat id ps this punto prepare statement. Este tiene que ir arriba, ahí, el id prepare statement, y este ya tiene que ser sin parámetros. Execute query del result set y verifico, me cargo a mi modelo y me retorna mi modelo. Ahí. Voy a reejecutar, controlar categoría, le doy un código y efectivamente ya me ejecuta la función de consultar. Bueno, haciendo un repaso general de este video, vamos a ejecutar y probar cada una de las funcionalidades que tiene esta ventana. Bueno, cuando yo le doy nuevo, me crea un nuevo código para poder cargar dentro de la base de datos. Le voy a cargar un valor para guardar, le doy guardar y voy a hacer una modificación. En el código 5 le voy a cargar algo, le doy modificar, registro modificado. Perfecto. Y cuando le doy una consulta, me trae todos los datos que está relacionado con este ID. Y si yo quiero eliminar, registro eliminado, y si yo borro el código 5, si le doy enter, no me trae nada. Si yo le doy el código 4, ahí sí me trae, porque el código 5 ya no tenemos registrado dentro de la base de datos. Bueno, el siguiente paso es hacer algunos controles dentro de nuestro controlador. En este caso, cuando yo hago una consulta, acá yo tengo que verificar si mi modelo que me retorna o la consulta es distinto que null. Si es distinto que null, tiene que hacer la consulta. Si la consulta retorna un distinto que null, tiene que cargar. En el caso de que no haya un registro, tiene que lanzar un mensaje donde diga registro no encontrado. Null. Registro no encontrado. Registro no encontrado. Ahí, perfecto. Después lo que va a ser muy útil también es que crear un método que pueda limpiar esas cajas de texto. Limpiar
y lo que va a hacer es simplemente vaciar getID setText y le paso un vacío a los tres campos. En este caso setT descripción y setT observación. Lo que va a hacer esta función, este método, es hacer una limpieza de los campos de texto, y esto lo tiene que hacer cada vez que guarda. Después de guardar, this.limpiar, después de modificar, this.limpiar, después de eliminar, y después de, antes de hacer una consulta, por ejemplo, consulta, sí, antes de hacer la consulta, acá, antes de cargar todo, this.limpiar. Vamos a probar, controlador categoría, nuevo código 5, OBS code 5, le doy guardar. Ahora el código 5, si yo consulto, se produce me equivoqué, antes de guardar, borro, antes de guardar, en caso de que no exista, en caso de que exista no tiene que borrar, pues en caso de que no exista tiene que borrar. Controlador código 5, en caso de que código 6, registro, sí, si produce tecla enter, condición exitosa, registro no encontrado. Bien, acá registro no encontrado, no entró acá, acá, un modelo. Bueno, acá vamos a generar un modelo auxiliar, y el modelo auxiliar es lo que va a contener la consulta que retorna. Y si el modelo auxiliar es distinto que null, tiene que cargar todo. Modelo auxiliar, y vamos a probar. Teoría nos, código 5, perfecto. Código 6, no cargo. Entonces, si el modelo auxiliar es distinto que null, acá carga y tiene que limpiar, caso que no exista. Controlador 15, se presiona la tecla enter, realiza una consulta. Bueno, se presiona la consulta por ID,
distinto que null, sí. Else show mensaje de show range, mensaje del 75. Condición exitosa, perfecto. Y cuando es código que exista, sí, carga, perfecto. Bueno. Con estas funciones lo que vamos a hacer es eliminar. Registro eliminado. Ahí, perfecto. Ya no encuentran. Entre 4. Perfecto. Después que cargue todo, limpiar. Registro modelo, consulta categoría probar algunos cambios. Cuando yo le doy un código que no exista, registro no encontrado. Ahí, tiene que imprimir. En caso que haya un registro, código 3, ahí, encontró. Y si yo hago eliminar, ahí entro en un bucle. Tengo que ver por qué. Al eliminar sale del bucle. Control eliminar. Perdón. Punto limpiar tiene que ser. Limpiar. Controlador. Código 2, enter. Si yo le doy eliminar, elimina. Si yo le doy código 2, enter, registro no encontrado. Perfecto. Bueno, esta vendría a ser la parte donde se implementa el controlador. Bueno, haciendo un recuento de lo que es la parte teórica con la parte práctica, los patrones de diseño vendría a ser la forma de aplicación de los diseños que se van a utilizar dentro del desarrollo del software, ¿verdad? En uno de estos patrones de diseño lo que vamos a utilizar es el modelo vista controlador, el patrón de diseño MVC. Y por su parte, la parte práctica ya tenemos preparado. Faltaría nada más hacer algunos ajustes, pero en la siguiente clase.